De vuelta estamos en esta jornada correspondiente a este jueves 21 de abril, estimados panelistas, don Mario Pascual y María Teresa Quiero Castañón. hacer una rectificación. Sí, dime, Mario. Las convencionales son las que se han hecho tradicionalmente. ¿Ya? Estas eran primarias legales. ¿Ya? Tienes razón, sí, legales, claro, dentro del nuevo, sí. Claro, entonces lo que se haría ahora, no sé por qué no el PPD, eso tendrá que... Bueno, se habla de que va a haber una conferencia, me imagino te yo, ¿ah? explicarán. No sé por qué no el PPD. ¿Ah? Eh, pero estas son convencionales, no legales. Ya, muy Hago bien. la aclaración. Sí, cómo no. Ahora, dime y direte, lo concreto es que el acuerdo no se selló. En todos los medios de comunicación aparece Sí, porque se llegó tarde a la firma del acuerdo, del acuerdo. cómo no. De ahí estamos. Cambiamos de tema. Sí, sí. Del terreno político Sí, vamos a ahí que pasar. los presidentes sean los que hablen. Yo no tengo por qué inmiscuirme. Sí, exactamente. Tengo opinión, obviamente. Además, tanto los presidentes como así también la gente que tiene relación con la gente de las campañas, indudablemente, y desde luego todo aquello que guarda relación con las candidaturas en sí, quienes son los coordinadores de las campañas, etcétera, Sí. etcétera, ¿no es Bueno, hay cierto? Ellos gente tienen que, trabajando en los partidos también claro, claro, de todas maneras. para cumplir esas labores. Así es. Ya, vamos a ver qué hacemos ahí en un momentito. Eh, Pero como dices tú, está todo revuelto. sí, Es un claro, año electoral. de todas maneras. Así que esperemos Vamos que tenga a... buen Nos dice que ha término. llegado el invitado, un poco atrasado, pero la verdad es que vamos a hacer algo allí con... Ya, vamos a... Ponemos una musiquita para que entre nuestro invitado. Ya estamos con nuestro invitado, don Gustavo Ruz, quien es coordinador del movimiento de la Asamblea Constituyente. Don Gustavo, muy buenos días. Muy buenos días a usted, a los panelistas. Le presento ahí a doña María Teresa Castañón, Hola, panelista, y don Mario Pascual. hola Mario, hola María Buenos días. Teresa, buenos días. Bueno, la verdad es que esto de la Asamblea Constituyente, de lo cual se viene hablando ya bastante tiempo, usted me imagino que viene en visita aquí a la región para un poco establecer pautas de acción y de lo que se viene en el tramo que comienza ya a discutirse el tema de la Constitución. Poco puedo establecer yo desde Santiago de tan lejos, porque Sí. ustedes tienen una vasta experiencia. De hecho, el primer movimiento social que planteó formalmente la Asamblea Constituyente fue la Asamblea Ciudadana de Magallanes. Ujú. No vino nadie de Santiago a azuzar, a picarles la guía, solitos los magallánicos cuando tuvieron el conflicto del gas. Al poco tiempo enviaron una carta al presidente Piñera y en el punto número 1, eran 13 puntos, pero el punto número 1 ponía como encuadramiento general de las demandas la Asamblea Constituyente. Y no solo eso, sino que hay una tradición política democrática en Magallanes muy potente y la Asamblea Constituyente está en el ADN de las demandas democráticas desde el mundo, desde la Revolución Francesa, pero en particular la emigración europea que vino a Magallanes en distintos ciclos de la historia fue producto de las fuertes represiones que hubo en Europa, de los borbónicos, de la reacción borbónica y posteriormente en la Primera Guerra Mundial, de manera que esa emigración traía la idea de la Asamblea Constituyente como el paso natural que los pueblos civilizados dan para constituirse, para crear su status quo, algunos le llaman pacto social, Sí. la forma de convivencia, ¿no? De manera que no pretendo ni enseñar ni iniciar, porque aquí está iniciado. Lo que sí hay información en el sentido de que para nosotros lo que ha ocurrido en estos años, esta es una idea que tiene más de 200 años en Chile,
pero la inició Juan Martínez de Rosa ante la Junta de Gobierno en 1810. Sin embargo, en el último tiempo se ha abierto paso en todo el país, en el exilio. No olvidemos que hay 1,5 millones de chilenos fuera de Chile. Entonces, hay un conflicto fuerte porque una gran mayoría de organizaciones sociales ha hecho suya esta demanda, pero el candado está arriba, ¿no? En la superestructura, como quiera llamarle, en la cúpula de los partidos. Hay muchos partidos que en sus congresos acuerdan la Asamblea Constituyente, pero después cuando hay que actuar en consecuencia no lo hacen. Claro, claro. Así que yo creo que en ese sentido Magallanes es un terreno muy fértil para esta idea. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si alguien quiere plantear algo respecto a la Asamblea Constituyente, pero de todas maneras, don Gustavo, lo siguiente, esto de la Asamblea Constituyente, estamos en la radio y la televisión, esto de la Asamblea Constituyente, que ya en su partido, cuando se habló de Asamblea Constituyente, causó bastante escozor y como que se dividió, ¿no es cierto?, las opiniones, ¿no? Es lógico que así sea, claro, que haya resistencia de las personas más conservadoras, más privilegiadas, porque en realidad la minoría, ese 1% que tiene el control de los medios de comunicación nacionales, me refiero de las empresas mineras, las grandes empresas transnacionales, el sistema financiero, el alto mando militar, los sectores en general de las cúpulas de los partidos, que son bastante transversales en bloquear la constituyente. Tienen razón en oponerse a la constituyente, porque si hay asamblea constituyente, usted y los que estamos en este estudio y nuestros auditores y auditoras van a poder opinar, van a poder influir. Ahora, Y eso es lo que no quiere la élite. Hay un momento, muy ilustrativo cuando Carlos Larraín, el presidente del Partido Nacional, fue entrevistado por Ramón Huidobro en Canal 13. Y le pidió la opinión Ramón sobre la Asamblea Constituyente. Y yo lo estaba viendo. Carlos Larraín le dice, pero imagínate, Ramón, si hay Asamblea Constituyente, cualquiera puede venir a opinar, ¿no? Esto para Carlos Larraín era terrible, que cualquiera pudiera opinar. En un país donde hay una élite tan ensoberbecida, encaramada en la cúpula del poder, eso es herético, ¿no? Así que, a mi entender, esta es una cuestión muy de fondo, muy de patria, de soberanía, de república. Yo creo que sin asamblea constituyente no tenemos república, no hay verdaderamente expresión de la ciudadanía. Estimado, ¿usted entiende que este proceso no se va a dar en este periodo? Por supuesto. Que O viene sea que- para el otro periodo, Claro, si es o que sea, es cierto. No, nunca, nosotros por lo menos nuestro movimiento nunca planteó que este proceso lo haga el gobierno ni el parlamento, nunca. Y nunca en la historia, creo yo. Porque ahí es Hay, donde está... salvo Perón que la hizo desde el gobierno, las demás asambleas constituyentes en su gran mayoría son producto del reclamo popular, Claro. y de una gestación ciudadana. Ahora- Incluso lo planteó, me acuerdo que Chadwick, el ministro del Interior de Pinochet, Claro, él mire. planteó cuando dijo, quieren reformar la Constitución, si quieren cambiar la Constitución, háganlo en Asamblea Constituyente. No hay otra forma, lo dijo Chadwick. Exactamente. Ahora el tema, el otro día estuvo acá el Ceremi de Gobierno y trajo unos panfletos que tienen No, que ver con... sí. Eran, Claro, que el gobierno ¿Cómo está es que se trabajando llama? en lo que es Sí, la constitución que Ya. queremos para Chile. que Claro. eso se La está haciendo. la pedagogía que le llaman. Sí, sí, claro, ahora eso viene, él dijo que no iba a pasar ahora, sino que para el otro periodo lo más probable. ¿No cree que como está funcionando es poco transparente? Es que yo creo que, yo Hay creo un- que María Teresa está confundiendo dos cosas. Sí, es la premisa No, de su sí, pregunta. Sí, No, se está no, confundiendo. sí, No, está sí, confundiendo. entiendo. El proceso es que está constituyente confundiendo porque viene- una cosa, perdón, y era, No, si y sé la- que una cosa es esa una y el otro cosa es sí la, sé. la reforma que ha planteado la presidenta Claro, Bachelet, eso es lo que Sí. hace el gobierno. que Exacto. hace el gobierno, Sí. y otra cosa es lo que viene a Sí, plantear yo sé el- que ellos, yo sé, si leí sobre lo que él hace, Ah, bueno, es cómo ha que no, recorrido el país tiene y nada todo que ver, lo no demás. tiene nada que ver, lo Pero ha yo quiero planteado que él el me gobierno. dé, que él me dé su opinión sobre eso. Sí. Permítame
antes de la opinión, la premisa para nuestros auditores, la premisa es que la Asamblea Constituyente la generamos todas y todos los ciudadanos que vivimos dentro y fuera de Chile. Y todos los pueblos, los Rapanui, los Aymara, los Quechua, los afrodescendientes que están allá en el extremo norte, en las antípodas de Punta Arenas, ¿no? Todas y todos. Ahora, en ese proceso, la cúpula del poder, la superestructura del Estado, tiene que abrirse. Llega un momento en que es insostenible la presión ciudadana y tienen que permitir que sean los ciudadanos y las ciudadanas las que decidan si quieren seguir con esta legalidad, esta constitución, este régimen o no. Y para eso entonces tiene que haber un momento de plebiscito, de consulta ciudadana. Pero la matriz de esta idea es que surge de la ciudadanía. Ahora, la concertación estuvo insensible a esta idea desde el 11 de marzo del 90. Pongo esa fecha porque el día 10 de marzo, el presidente electo, el 10 de marzo del 90, Patricio Aylwin, era partidario de la constituyente. Él firmó documentos en el grupo de los 24, que integró Enrique Silva Cima, Jorge Mario Cuincio, un grupo de juristas muy potente que operó durante la dictadura del año 78 en adelante. Y ese grupo unánimemente postuló la Asamblea Constituyente y generó un cuerpo muy macizo de propuestas de nueva constitución. A resultas de esto, Eduardo Frei Montalva, en el Teatro Caupolicán el 28 de agosto del 80, en una concentración permitida por Pinochet para darle un barniz de legitimidad al plebiscito. Que fue como la única de la época. La única concentración, ¿no? Por radio. Claro, Sí, claro. sí. Ustedes se imaginan lo que es en plena dictadura hablar contra el gobierno del Caupolicán. Con un Caupolicán repleto. Claro, pero ¿quién podía hablar? Sí, sí, sí. Un simple mortal ahí lo sacan a balazo de la tribuna. Entonces, el único que podía hablar, que tenía un amplio respaldo internacional, especialmente de Estados Unidos, era Frei, ¿no? Entonces, él fue, por unanimidad de todos los sectores anti-Pinochet, elegido para esa función, y él cumplió la misión de todos los opositores de proponer una asamblea constituyente. Porque todos los partidos que estuvimos contra la dictadura en un momento o en otro, desde la Democracia Cristiana, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, planteamos asamblea constituyente. Pero ¿qué pasa? Es tema más largo de desarrollar. Sí, claro. Yo también soy hombre de radio, sí. Así que no me puedo ir de tesis en este punto. Pero los que luchamos contra la dictadura no triunfamos el 11 de marzo del 90. Hubo una injerencia brusca. Claro, pero la DC sí apoyó el golpe, entonces. Sí, no, déjeme terminar la idea para poder contestarle. Entonces, ellos claramente interfirieron en este proceso y, contra lo que habían prometido estos sectores, siguieron con la legalidad actual y con el régimen, lo peor que es el régimen, si esta constitución ampara un régimen. Por eso delante le decía, los que están bien, los que están pasándolo bien con este régimen, necesitan seguir con esta constitución y necesitan oponerse a la constituyente. Están en su derecho y es razonable que así sea. Pero los que estamos mal, el 80% que gana menos de 500.000 pesos, por decirlo de alguna manera, tenemos derecho a decir, mire, todo esto que está pasando, los impuestos que pagamos, la educación que tenemos, todo eso hay que cambiarlo porque fue impuesto violentamente. No hay ningún pilar del actual sistema, ni la AFP, ni la salud, ni la educación, ni la minería, lo más grave es la minería, la ley minera de 1983. Ningún pilar de este sistema que no haya sido impuesto por un poder fáctico que apeló al terrorismo de Estado y a la violencia sobre la ciudadanía para instaurar esa legalidad. Por lo tanto, la Asamblea Constituyente genera un consenso nuevo de la mayoría ciudadana que rompe no el consenso, sino que el poder fáctico, el peso de la noche y día mortal. Me gustaría que me contestara lo que yo le había consultado acerca de qué opina usted de esto que están haciendo. ¿Cómo están llevando este proceso de constitución al gobierno? Lo primero en una asamblea constituyente es que tenemos que tener espíritu analítico y no ver las cosas en blanco y negro, buenos y malos, y sabios y mentirosos. Claro. Entonces, yo diría el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. El vaso medio vacío es que es un proceso que nació muerto.
Punto uno, la presidenta no tiene respaldo en su gobierno, o sea, la mayoría de sus ministros están en contra y los ministros que están a cargo de esto están en contra de este proceso. Burgos e Izaguirre son dramáticamente enemigos de la Asamblea Constituyente, no es ningún misterio. Segundo, este proceso no es constituyente, no constituye, es decir, no genera el consenso social, porque en el mejor de los casos, y esto es una crítica de la derecha, pero una crítica correcta de la derecha, de Jorge Correa Sutil, en el mejor de los casos, aunque los 72 cabildos que se van a citar estuvieran llenos, es el 0,02 o 0,3%. Eso lo iba a consultar. Claro, porque acá se llama cabildo, se llama participación ciudadana, dan una página web que toda la gente puede opinar y puede poner temas, ¿no? Es que los chilenos y los puntarenenses en especial estamos hasta la tusa de palabras bonitas, de transición a la democracia, de realismo sin renuncia, y a eso se le llama proceso constituyente, pero no es un proceso constituyente. Es un proceso de consultas parciales hecho desde la cúpula del poder hacia abajo, dirigido y manipulado para que la opinión pública haga un acto de presencia menor, muy casi decorativo, a fin de que en las próximas elecciones la población estime que la presidenta ha cumplido su programa. Pero no constituye, porque no es vinculante. La gente puede por unanimidad decir tal cosa, y será la presidenta que en su oficina, con sus expertos, con sus asesores, la que decida qué va a hacer proceso, constitución o no. Punto uno. Y punto dos, esto termina, ya tiene fecha de término, en el momento en que el Parlamento no dé los 80 diputados a los 26 senadores. No los va a tener. No se trata de estar a favor o en contra de la presidenta, ella es amiga mía, pero no va a tener bajo ninguna circunstancia 80 diputados, 26 senadores, que son los 2/3. ¿En qué caso los tendría? Y aquí vamos al fondo de la cosa. Tendría ese quórum si ella llega a un arreglo así de manito de gato, de 3, 4 reformas con la UDI, con RN, con Eópolis y Amplitud, y logra los 80 diputados, los 26 senadores. ¿Ya? Y hace una reforma a 3 o 4 artículos de la Constitución, y a esos 3 o 4 artículos de la Constitución le va a llamar pomposamente, como nombre de fantasía, nueva Constitución, que es lo que hizo Ricardo Lagos. Ricardo Lagos le llamó nueva Constitución a la misma Constitución con 3 o 4 o 5 parches, uno valioso, pero irrelevante al lado de la ley minera, que sigue intacta, la ley de Fuerzas Armadas, que sigue intacta, la ley municipal, que sigue intacta, la ley de educación, que sigue intacta, el sistema económico, la no intervención del Estado en la economía, la centralización de Santiago como poder fáctico sobre las regiones, la discriminación de la mujer, la discriminación del adulto mayor, la discriminación de los mapuches, es decir, los renglones esenciales de la legalidad siguen, la columna vertebral va a quedar intacta, pero mentirosamente y demagógicamente se le da el nombre de nueva Constitución, es un nombre de fantasía, no obedece a la realidad, pero además hay un hecho jurídico. Yo creo que lo peor que podemos hacer es juridizar este debate, pero aquí hay que detenerse en el hecho jurídico. Si la presidenta manda un proyecto de ley que diga nueva Constitución Política del Estado, ese proyecto va a ser rechazado en la oficina de parte del Parlamento, porque la Constitución actual, la legalidad actual, no reconoce al Parlamento la facultad constituyente, y por eso Chadwick tenía razón cuando decía, los que andan hablando de nueva Constitución tienen que ser Asamblea Constituyente, no nos vengan aquí con que hay una nueva Constitución. Eso es cierto, ¿ya? No hay ni un párrafo, ninguna línea de la actual legalidad que le autorice al presidente a elaborar una nueva Constitución, y al actual Parlamento tampoco, y tampoco lo autoriza a hacer un proceso constituyente. Es decir, para nuestros auditores y auditoras que puede que no entiendan mucho la parte jurídica, digamos, el presidente es el primer funcionario de la administración pública, no es el zar, no es el emperador de Chile, por lo tanto no puede decretar proceso constituyente, no puede decretar que llueva, no puede decretar ordeno que mañana va a nevar, no tiene facultades para eso, ¿entiendes? Por lo tanto, el proceso constituyente es el único que es legítimo en su origen,
porque está antes que la Constitución, antes que la Contraloría, antes que el Parlamento, antes que el Tribunal Constitucional, es el que genera la Constitución básica de la sociedad, y por lo tanto es un proceso. Usted no puede cambiar la sociedad de un siglo para otro siglo en un decreto, es apenas un proceso. Y finalmente, para nuestros auditores y auditoras, que yo sé que jugaron un rol muy relevante a nivel nacional con la gran movilización social de Magallanes, el papel aguanta todo. O sea, usted puede poner en una constitución cosas muy bonitas, proclamar los cambios más radicales, ya desmantelar enteramente la hora de la dictadura, pero entra en vigencia la nueva constitución y el país va a seguir en manos de Luxig, de Angelini, de Paulman, de Sayé, del alto mando militar, ¿me entiendes? Entonces, no nos gusta, no queremos asamblea constituyente sin proceso constituyente real desde la base. No queremos que la ciudadanía mire como desde la platea o de la galería, como en la cocina, como diría Saldívar, se manipulan las altas cúpulas santiaguinas un nuevo estatuto para de hecho, ni él está de acuerdo. Bueno, realmente, Gustavo, nos interesa y nos ha interesado, ya estamos en el final del programa, conversar con usted algunos minutos en esta jornada, en esta mañana, porque ha sido realmente como una verdadera exposición respecto a lo que significa la Asamblea Constituyente y a dónde se quiere apuntar y a dónde se quiere ir. Yo quería hacer solo un par de reflexiones. Yo escuché con atención. Yo soy militante socialista, el Partido Socialista aprobó la realización de la Asamblea Constituyente en su último congreso. Por lo tanto, algunos socialistas sí estamos por la Asamblea Constituyente. Pero quería pedirle a María Teresa que saber si ella está por la Asamblea Constituyente. Porque veo que ella afirma todo lo que dice. Sí, ¿sabes por qué? Porque yo creo que sí necesitamos una nueva constitución, pero hay que hacerla como corresponde. ¿Con una Asamblea Constituyente? Exacto, todos tienen que participar. Yo quiero participar, Juan tiene que participar. Alguien de la derecha que dice eso, me alegro. ¿Sabes por qué? Porque, mira, ¿sabes lo que pasa? Sí. Que en la derecha sí hay así. Sí. Es así, no es como tú lo dices. Ahora nosotros tenemos la libertad. Mira, nosotros tenemos la libertad como militantes de un partido de poder decir lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos, porque nuestro partido está basado en la libertad de expresión, en la libertad de trabajo, y yo me puedo expresar porque mi partido a mí me lo permite. A mí nadie me dice, oye, tú no digas esto, no digas lo otro, mira, esta es la línea, tienes que seguir esta línea. No, a nadie le dicen eso. No, yo creo muy relevante el diálogo que hay entre ustedes, porque yo he escuchado muchas veces a militantes UDI, a ORN o a Evópolis, a miembros del Ejército, de la Marina, de la Aviación, en servicio activo y en retiro, a gente que apoyó activamente al general Pinochet, que es activamente neoliberal, que es partidaria de una economía neoliberal y de un régimen neoliberal, plantear de que el desarrollo de las fuerzas productivas, de la economía, de la cultura chilena, su inserción en el mundo, lo obligan a Chile hacer una asamblea constituyente. ¿Por qué? La pregunta es muy básica. ¿Por qué si lo hizo Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Brasil, México? Toda América Latina hizo asamblea constituyente. ¿Por qué somos los únicos en la región que no la hemos hecho? Entonces la respuesta es muy simple. Chile es inmensamente rico, tiene tanto cobre, tanto oro, tanto litio, tanto molibdeno, tanto mar, tanto océano, tanto fondo marino, tanto borde costero, tanto bosque, agua dulce, que daría para alimentar a 40 millones de chilenos que disfrutaríamos de un bienestar material fantástico, mejor que los franceses, los alemanes y los suecos. Pero, ¿qué pasa? Que todo esto siempre ha sido manipulado por potencias extranjeras. ¿Ya? Entonces están los españoles, los ingleses, los gringos ahora, y resulta que dentro de Chile están las claves de la constituyente. Te lo digo, María Teresa, porque hay sectores equivocadamente que nos acusan a nosotros de estar importando una ideología extranjera, que algo del marxismo o de Fidel Castro. Marx no había nacido cuando en Chile Juan Martínez Rosa y Camilo Enrique en la Aurora de Chile planteaban la Asamblea Constituyente. O sea, lo único sensato, lo único patriótico, lo único cuerdo, lo único civilizado. Además que no lo plantea Marx en ningún texto. No, en realidad Lenin. Tiene dos textos políticos solamente y en ninguno pero plantea. hasta los bolcheviques proponían la Asamblea Constituyente después cuando se tomó el poder.
Yo sí estimo que esto puede Sí, ser válido. sí, perdóname, yo hablé ¿Ya? del vaso medio lleno, ¿te acuerdas? Sí. Y me volé, discúlpeme. Porque nosotros yo sí creo podemos que manifestar como sí, ciudadanos acá tiene de que aspectos queremos una positivos. asamblea constituyente. O sea, tiene algunos aspectos positivos, ¿por qué? Porque en el diseño de la presidenta, del gobierno, quiero decir, aquí no quiero personalizar, hay 280 comunas de Chile, escuchen los auditores y auditoras, 280 comunas de Chile que no están tenidas en cuenta, porque el gobierno va a promover nada más que 72 cabildos, ¿ya? En las cabeceras provincia y en las cabeceras región. Entonces quedan 280 ciudades donde el gobierno no se mete. Y en el diseño inicial ignoraba esas 280 comunas. Entonces el Consejo de Observadores modificó y le exigió al gobierno una rectificación y el gobierno efectivamente rectificó. Y ahora acepta que antes del 23 de julio, que cuando comienzan los cabildos, se pueden hacer consultas ciudadanas en cualquier barrio, en cualquier comuna, en cualquiera... Agrupaciones de 15 personas. 15 o 30 personas. A mi gusto eso es inviable porque el gobierno y la coalición que gobierna lleva 25 años gobernando en la cúpula, ignorando a la gente de abajo. Magallanes es un testimonio de eso, Aysén es un testimonio de eso. Y por eso han sido las reacciones. Claro, también. no se trata de decirle al pueblo, síganme los buenos, y los buenos van a ir de todos tras el Pero gobierno. es deber de nosotros de crear, fíjese que Sí. se están organizando un grupo de discusión. Sí, en sí, Europa, lógico. Y nosotros vamos a estar y ahí. donde Perfecto. el planteamiento puede ser precisamente Estimados, la forma de reformar el tiempo la se ha Constitución agotado. en la Asamblea Constituyente. Muchas gracias por acompañarnos, don Gustavo, Que esté muy Mario, bien, muchas Un María gracias. placer Teresa. para mí Gusto. conocerlos. Y por cierto, venir a exponer con toda libertad, por cierto, y sin cortes, el que don Gustavo Ruz pueda acompañarnos como coordinador del movimiento de la Asamblea Constituyente. Y porque esta tarde vamos a tener un encuentro en el cierto. sindicato de la ENAP. ¿A qué hora? las 7, Jorge, ¿no? A las 19 7, horas. A las 19 horas en el parece. sindicato de ENAP. Ahí espero encontrarme de nuevo con los ciudadanos y ciudadanas. Después de 43 años, el 73 estuve yo aquí con Torre de la Cruz para el tanquetazo. La última vez que vine a Punta Arenas fue para el tanquetazo. Bueno, ahí estamos. Gracias, Gustavo. Nos separamos. Gracias por acompañarnos en esta primera conexión. Ya volvemos mañana con otros invitados y otro espacio.